Ok. Eh, vamos a hacer un problema de choques elásticos y que adicionalmente tenga componentes oblicuos, ¿sí? Que haya que trabajar en dos dimensiones para entonces cerrar los problemas de ejemplo que nosotros tenemos, y luego entonces, si tienen alguna duda sobre alguno de los problemas del libro, entonces revisamos cualquier duda que tengan. Entonces vamos a colocar aquí los elementos que necesitamos. Eso. Bien, vamos a ver, aquí las masas.
Ok, ¿se puede leer bien lo que escribe ahí en la pantalla? Sí. Sí. Ok, vamos a ver, dice, la imagen muestra un choque entre dos esferas, imaginando que el mismo es elástico y falta una L, imaginando que el mismo es elástico, encuentre las velocidades finales de ambas. No existe fricción en las superficies ni pérdidas. La esfera azul tiene una masa de 980 gramos y la negra tiene una masa de 450 gramos. Ok, nada más para recapitular un poco, vamos a ver si tenemos alguna imagen de las anteriores que nos ayude. Eh, vamos a colocarlo aquí en el espacio arriba, nada más para recordar. ¿Qué? Nosotros teníamos dos juegos de fórmulas importantes para el caso de los choques. Una tenía que ver con la conservación de movimiento, de movimiento. En ese caso, que fue una de las fórmulas que utilizamos en la clase pasada, hace 2 días. Nosotros teníamos, por ejemplo, si en el caso del choque de dos cuerpos, teníamos masa 1, velocidad 1 inicial, más masa 2, velocidad 2 inicial, era igual a masa 1, velocidad 1 final, más masa 2, velocidad 2 final. Y habíamos dicho que en este caso nosotros podíamos aplicar la fórmula para tanto el caso de choques elásticos como inelásticos. Y para el caso de los choques elásticos, que es el caso que estamos viendo hoy, podemos aplicar entonces la ecuación de conservación de energía cinética. Entonces, que nos dice que la energía cinética en este caso se conserva y no se pierde, ¿sí? No hay ninguna pérdida eh, en el sistema, ya sea debido a fricción o a veces, por ejemplo, el caso de una deformación. Por ejemplo, si yo tuviera una bola, una masa de caucho y se dispara a gran velocidad contra una pared, en ese caso yo no podría aplicar la segunda fórmula. Porque nosotros en ese caso, fíjense que ese cuerpo de caucho de alguna manera se deforma. Entonces hay una pérdida de energía mecánica. Entonces yo no podríamos aplicar esa fórmula. Entonces para este caso nosotros podemos aplicar la fórmula de conservación de energía cinética, que habíamos visto que si nosotros, a ver, la fórmula, si nosotros agarramos esta fórmula que habíamos comentado en la clase pasada y la trabajamos con la fórmula anterior, llegamos a usar esta fórmula que está aquí, que es una fórmula reducida y mucho más sencilla de trabajar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a usar esa fórmula que mencionamos en la clase pasada para el caso de hoy. Nosotros, en ese caso, teníamos que la velocidad 1 inicial más velocidad 2 inicial sería igual a, aquí un menos, velocidad 1 final menos velocidad 2 final. Entonces, básicamente, aquí nosotros tenemos entonces las dos fórmulas que podemos usar para el caso de choques elásticos. Nada más como recorderis aquí. Creo lo mencionamos en la clase pasada. Déjenme poner herramientas aquí, texto. Nosotros tenemos choques elásticos y tenemos choques inelásticos. Y dentro de los choques inelásticos tenemos
el caso específico. Perfectamente inelástico, ¿sí? Dentro de los choques inelásticos. ¿Sí? Básicamente tenemos choques elásticos y los choques inelásticos, y dentro de los inelásticos tenemos los choques perfectamente inelásticos. En el caso de los choques elásticos, y vamos a colocar aquí de repente con otro color, vamos a poner un color rojo, aquí, tenemos la fórmula, caramba, tenemos la fórmula 1, tenemos la segunda fórmula. Para el caso de los choques elásticos, perdón, tenemos la fórmula 1 y la 2 la podemos utilizar. Para el caso de los choques inelásticos, los perfectamente inelásticos, solamente podemos utilizar la primera fórmula que vemos allí. ¿Cuál sería la diferencia entre el caso de los choques elásticos en general y los inelásticos? En el caso este particularmente tenemos que, como el ejemplo que vimos, el ejemplo que vimos aquí, el ejemplo del el caso de los dos vehículos, que era parecido a un ejemplo que estaba en el libro. El caso de estos dos vehículos, al final, si ellos quedan enganchados, quedan como un solo, vamos a decir, lo podemos analizar como un solo cuerpo, en ese caso que los dos cuerpos van al unísono con una misma velocidad final, ese sería el caso de un caso del choque perfectamente inelástico, ¿sí? Que como tienen la misma velocidad, pues le sumamos la masa 1 y masa 2 al final y la multiplicamos por la misma la velocidad final, que es la misma en el caso de los sistemas. Entonces, para el caso de los choques inelásticos específicamente, la velocidad final va a ser igual para las dos masas. Entonces, eso es importante. Ok, eso para recordar un poco, ¿no? Tenemos los choques elásticos, podemos usar la primera y segunda fórmula, los inelásticos solamente la primera. Y el caso que tenemos perfectamente inelásticos, pues tenemos que en esa primera fórmula la velocidad, como es la misma, ustedes pueden tener aquí en esa segunda parte de la fórmula, después del igual, algo como esto, masa 1 más masa 2 por velocidad final. Entonces, eso básicamente es lo que dice. Ok, vamos entonces al caso del problema este. Nosotros tenemos dos esferas. Aquí faltó algo importante añadir. Vamos a colocarlo de una vez. Esfera negra está en reposo y la azul tiene una velocidad de 1.50 metros por segundo. Okay. Bien, eso lo coloqué en rojo, ni modo, tiene otro color. Bien, entonces dice, la imagen muestra un choque entre dos esferas, imaginando que el mismo es elástico, encuentra las velocidades finales de ambas esferas. No existe fricción en las superficies ni pérdida. La esfera azul tiene una masa de 980 gramos, que es la más grande que ustedes pueden observar. Y la negra tiene una masa de 450 gramos, una masa casi que la mitad, más o menos. Y la esfera negra está en reposo aquí, en este punto, y el azul viene con una velocidad de 1.50 metros por segundo a lo largo de esta línea que dibujé aquí. Y luego ya se van a separar con estos ángulos que aparecen aquí, 35 y 47 grados. Bien, preguntas importantes. Eh, ¿Alguna idea de cómo podríamos empezar a resolver el problema? ¿Qué haríamos ahí? ¿Qué harían ustedes? ¿Un diagrama? Diagrama, ya este sería el diagrama, podemos decir, ¿no? Establecemos la fórmula. Ok, Yo podemos usar la primera y apuntaría la la segunda fórmula. fórmula, ¿verdad?
Las dos que están ahí. Ahora, hay otro tema aquí importante. ¿Qué va a pasar con estos ángulos? ¿Qué hacemos allí? ¿Eso crea algún problema o no? ¿Cómo ustedes plantearían esas fórmulas? ¿Qué? ¿Cómo plantearían esas fórmulas? Así mismo, como están ahí escritas. Profe, se escucha un poco bajito, como lejos. Todos ¿Alguien me escucha igual bajo Ahora sí. Ahora sí se me escucha. Ajá. Ok, ¿cómo escriben ustedes la fórmula entonces? ¿Cómo escribirán la fórmula? Eh, podría ser que la velocidad que lleva la esfera habría que tomarla en cuenta con el ángulo de inicio que lleva. Ok, ¿en qué sentido? ¿Cómo así? Bueno, es que estoy viendo los apuntes anteriores y por lo menos cuando vimos el caso en el que la pelota tenía un ángulo, lo que hicimos fue que tomamos las componentes de la velocidad de esa esfera. Ok, bien, muy importante. Lo primero que tenemos aquí es que en este caso nosotros no tenemos un movimiento lineal per se. Era como el ejemplo del choque de la pelota con la pared, ¿se acuerdan? Que hicimos dos ejemplos diferentes. En Sí. uno de ellos, el choque conformaba una especie de línea completamente horizontal. Y en el otro ejemplo que hicimos, nosotros lo colocamos en un ángulo de incidencia. Y luego eh, eh, tenía un ángulo también de salida X, ¿no? No me acuerdo si era 60, 30 grados. Habíamos dicho también que para el caso por ejemplo, de las fórmulas, esto estamos hablando de vectores. No podemos olvidar que cuando hablamos fíjense que nosotros yo encerré estos valores recordando de que estamos hablando de vectores. Y, por ejemplo, en el caso que habíamos hecho de la bola que incidía con la pared en ángulo, nosotros para poder trabajar las fórmulas, trabajamos en componentes rectangulares, en el eje X y eje Y, que nosotros colocamos, digamos, colocamos a discreción. Si el eje X y Y nosotros lo colocamos de forma tal de que nos ayude a resolver el problema. No siempre van a estar horizontal y vertical. En ese caso, pues lo más cómodo era trabajarlo de forma horizontal y vertical. Fíjense, nosotros colocamos los ejes X y Y, aquí los colocamos en grande para que no perdamos de vista eso. Aquí en este problema de los carros que impactaban, que era un choque perfectamente inelástico, también trabajamos en componentes rectangulares para poder, digamos, resolver el problema. Y en el caso de los choques, de este choque oblicuo que habíamos visto, que fue el último problema que vimos, nosotros trabajamos en componentes rectangulares para poder entonces, bueno, esta era la resolución de este problema, que lo hicimos acá. Fíjense, lo que nosotros estamos comentando, aquí eran magnitudes vectoriales, pero aquí nosotros hicimos toda la descomposición en componentes rectangulares. Entonces, en efecto, aquí tenemos ángulos. Ahora, ese es una pregunta aquí bien importante y a veces una de las cosas que nosotros debemos hacer antes de comenzar el problema es tratar de analizar probablemente cuál es la manera más sencilla de resolver ese problema. Tenemos aquí el diagrama, por ejemplo. Ahora, en el caso específico que estamos trabajando con componentes rectangulares, nosotros, como hicimos en el último problema, tenemos que colocar nuestro eje de referencia. ¿Cómo ustedes colocarían sus ejes de referencia en este problema? Este problema se puede hacer de varias formas. Hay una forma más complicada y otra más sencilla.
Bueno, ¿Cómo colocarían los ejes de referencia? considerando que la bola negra está en reposo, pues la colocaría en la bola negra. Ok, si colocas, estás hablando de colocar un punto, eso es un punto. Mi eje de referencia, ¿cómo estaría? Mi eje X y Y. ¿Así sería X? No creo que están en plano. Diagonal. Ajá, diagonal. Diagonal. Nada. Diagonal, ¿con qué ángulo? Con ¿O el de, cómo? totalmente, creo que es paralelo al del 33. Excelente. Fíjense, este ángulo de 33 que tengo aquí, ok, es cierto, es una referencia, ¿no? Pero si yo hago esto que está aquí, y coloco de repente, a ver, y hago esto, fíjense que cuando yo hago el análisis para la bola azul, esa, esa velocidad que tiene, que es de 1.50 metros por segundo, solamente va a tener componentes en X y no va a tener componentes en Y. Y es más sencillo de trabajar el problema. Si lo hago con los 33 grados, entonces tengo que colocarlo en mi ecuación en X, mi ecuación en Y, la velocidad inicial. Y además tengo que tener cuidado con los ángulos de 35 y 47, porque no sería el ángulo en X y Y. Eso es lo otro que habría que ver. Tendrían, por ejemplo, hacerlo nada más rapidito aquí. Y esto lo borro. Si yo hago todo con referencia a la horizontal, yo tendría una componente en X, una componente en Y para el caso de la velocidad inicial de la bola azul, y para las finales allá, en cuanto a los ángulos, que yo sé que es con 33 grados, pero acá, si es con referencia a X y Y, yo voy a tener acá que esa velocidad acá sería 33 más 35 para encontrar ese ángulo completo. Y la de abajo sería, si tengo 33 menos 47, 43, 44, 45, 46, 47, serían 14 grados hacia abajo. ¿Sí? Eso si lo coloco completamente horizontal y vertical, ¿no? Porque esos otros ángulos están en referencia al ángulo de 33. Entonces, sí, se puede hacer, pero realmente no tiene sentido hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, es como el caso del plano inclinado. Cuando tenemos el plano inclinado, lo mejor es trabajarlo, que es algo parecido a esto, hasta cierto punto. Es mejor trabajarlo paralelo y perpendicular a la línea de referencia hasta que tengo que parecer como una especie de plano inclinado, ¿no? Que no lo es. Entonces, si esto es así, ahora sí podemos trabajar, y creo que estamos más o menos claros en nuestras fórmulas para este problema. Ok, vamos a ver. Tenemos, si vamos a utilizar nuestra primera fórmula, déjame ver si tengo espacio aquí, más o menos. Vamos a cambiar color negro. Aquí yo tengo vectorialmente masa 1, velocidad 1 inicial. Okay.
En el caso de la bola negra, que es la de la masa 2, nosotros tenemos que ella está en reposo. Así que esto se elimina de alguna manera de nuestra fórmula. Tendríamos vamos a ponerle aquí uno. También tenemos acá 0. ¿Sí? Está, el problema ya coloca que está en reposo esa bola que está ahí. Bien. Entonces, vamos a poner aquí, para X, yo tendría mi masa 1, que es 980, tendría 0.980 por 1.50, ¿no? Sí, ok, 1.50. Va a ser igual a masa 1, que sigue siendo 0.980, por velocidad 1 en final. Vamos a poner aquí velocidad 1 final. Sería coseno de 35. Más la masa 2, que sería 0.450. Velocidad 2 final, coseno de 47. Esto es para X, fíjense. Esto tiene un movimiento completamente en X, así que tengo la masa, no coloqué las unidades, coloqué la masa, la convertí a kilogramos, por la velocidad inicial que tiene. Luego tenemos que en este choque oblicuo, con estos ángulos son los que colocamos aquí. Esto es para el caso de X. Para el caso de Y, entonces yo tendría que en este caso 0 de este lado, y acá tendría 0. Y aquí hay que ver las direcciones también. El caso de la azul sería positiva, 0.980, velocidad 1 final, seno de 35, menos 0.450, velocidad 2 final, seno de 47. Aquí este negativo es porque en la dirección de mis ejes yo tendría acá positivo y acá positivo, ¿no? Según la descripción que yo tengo. Profe, Sí. en la fórmula arriba negativo, en la segunda ecuación. ¿Cómo? En la segunda ecuación era negativo allí en el centro. Aquí es negativo. No, profe, la que tiene numerada arriba. Acá. No, abajo. Bueno, arriba también tenía el signo positivo en el lado izquierdo, pero la segunda ecuación. ¿Tú dices esta de aquí? Sí, esa, del lado izquierdo, de la igualdad. Esta sería la fórmula, negativo, y esto colocado de esa manera. Yo digo el lado izquierdo de la igualdad, profe. A lado izquierdo, aquí. Allí. Aquí esto es positivo. Sí, profe. No, perdón, esto es negativo, ya, lo que quieres decir. Disculpa, sí. Aquí es negativo. Sí. Gracias. Ok,
aquí se entiende por qué el negativo, ¿no? Chicos. Sí, Ajá, ok. Esto es porque con la referencia que nosotros tenemos, la dirección la dirección de la velocidad de esa esfera en mi eje Y va en sentido negativo. Entonces, eso serían las fórmulas, por ejemplo, descritas para el caso el caso de la esfera. Con estas estas dos fórmulas que yo tengo aquí, de hecho, yo creo que ya podemos resolver, pues tenemos dos incógnitas y tenemos dos ecuaciones. Que vamos a ver si podemos resolverlo acá. Vamos a colocar, si alguien me ayuda, lo que está en la izquierda lo vamos a poner a la derecha y viceversa, ¿ok? Para colocarlo en la forma clásica, colocar nuestras ecuaciones. ¿Alguien me ayuda? Punto 980 por coseno de 35. Déjame yo igual verificar. punto 82. Ok, punto 83. 3, profe, póngale 3. Punto 83. Tenemos velocidad. Ok, aquí hay algo, a ver. Aquí hay algo que no está bien. Aquí hay algo que no está bien. Velocidad no final. No, sí está bien. 0.83, ¿no? Sí. Ok. Velocidad 1 final. 0.450 por coseno de 47. Punto 307. Punto 307. Y tenemos acá velocidad 2 final. Y 0.980 por 1.50. 1.47. Un decimal más allí. Eso es todo. Lo sí. Ok. Y ahora 0.980 por seno de 35. Punto 562. Y faltaría 450 por seno de 47. Punto 329. Ok, bien. Entonces, vamos a ver la forma más rápida. Podemos hacer esto. Vamos a eliminar, por caso de eliminar velocidad 2 de la ecuación, tendría punto 329 entre 0.307. Aquí esto daría 1.3 decimales, me dan ahí, 0.329 entre 0.307. 1.072. 1.072. Así que la primera ecuación la podemos multiplicar por 1.072, toda, para eliminar entonces V2F.
1.072 por 0.803. Punto 861. La idea es que multiplicando esto por esto nos dé nuevamente el 0.329, ¿no? Si no, ese valor lo encontramos mal. Sí, da. Ok. 5, 7, 6. Y la de abajo la dejamos entonces igual. 0. Bien, ahí despejamos 1.576 entre 1.423. Vemos que es 1.11. Vamos a poner 1.108. Y la velocidad 2 final, si la despejamos de esta ecuación, podríamos decir que es 0.562 velocidad 1 final, que lo acabamos de encontrar, entre 0.329. Esa velocidad 2, que es la esfera más chica, debería tener, en teoría debería tener una mayor velocidad que la esfera grande. Aquí tendríamos, si me quedé sin espacio aquí. Bien, velocidad 2 final sería entonces 0.562 por la velocidad que encontramos de 1.108 entre 0.329. 1.893. 1.893. Bien, entonces como respuestas aquí, ya colocando las cifras significativas al final, vamos a colocar aquí, ponerlo en medio. Tendremos que mi velocidad 1 final sería 1.11 metros por segundo y mi velocidad 2 final sería 1.89, ¿no? 1.89 metros por segundo. Bien, ¿alguna duda con este caso, este problema? ¿O alguna pregunta con este problema específico? Profe, Ajá. Sí. ¿me podría aclarar por qué se colocó el cero para Y? Déjame poner aquí en otro color. Mostaza.
¿Te refieres aquí? Sí, Ajá, ok. Cuando nosotros empezamos el- la resolución del problema, una de las preguntas que yo hacía era, bueno, en el caso de los ejes, ¿cómo es más conveniente trabajarlo? Déjame, vamos para explicar así rapidito. Vamos a poner una adicional, punto notebook, cast. Vamos a hacer nomás uno aquí rapidito. Ok. Eso vamos a verlo dependiendo a partir de la primera esfera, la esfera grande. Okay. Nosotros tenemos esto, vamos a colocar otro color aquí en verde, línea. Si nosotros hubiéramos utilizado como ejes de referencia X y Y de esta manera, y teníamos aquí, por ejemplo, no recuerdo, la velocidad era de 1,50 y 33 grados. Si yo hubiera utilizado los ejes X y Y de la manera clásica, horizontal y vertical, tal y cual, yo, en el caso de la esfera, yo aquí tenía un ángulo de 33 grados. Entonces, en vez de haber sido 0, yo hubiera tenido aquí 1,50 como velocidad en X de la esfera, 1,50 coseno de 33, y acá 1,50 seno de 33, ¿no? Eso sí, cuando colocamos las componentes. ¿Se entiende esa parte hasta ahí? sí, Ajá, bien. Y hubiera sido entonces y había que tener cuidado con con las otras esferas, porque como el eje, perdón, digamos, esta referencia no está con la horizontal, entonces había que encontrar el ángulo verdadero con X y Y, que los habíamos comentado. Por ejemplo, este hubiera sido 33 más 35, porque no solamente tiene los 33, sino que además los 35, ¿no? Ese hubiera sido el ángulo para el caso de la esfera azul. Y para la negra, tienes 33, pero 47 abajo, así que 47 menos 33 hubiera sido el ángulo con referencia al eje X. Entonces, ah, eh, eso sí, trabajamos los ejes X y Y de esta manera. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de... esto me deja ir más para atrás. ¿Qué pasa si yo, en vez de hacerlo de esa manera, trabajamos eso como en los casos clásicos de... vaya, no me deja borrar aquí. No me voy a borrar esto. Con esto un poquito más. Si yo hago esto, en vez de colocar los ejes X y Y de esa manera, y lo que hago ahora es que coloco mi eje X de esta forma y mi eje Y de esta manera, entonces yo tengo aquí X y Y. Yo tengo que la velocidad inicial de 1,50 metros por segundo solamente tiene componente en X. Porque yo coloqué a propósito ese eje de X partiendo de la misma eje de referencia por el cual pasa la línea de acción de la velocidad del vector. Entonces, aquí yo tengo que los 1,50 metros por segundo se van a ver reflejados completamente en X, y en Y yo voy a tener que esa velocidad, entre comillas, es 0. ¿Ok? Entonces, eso es lo mismo que hacíamos, por ejemplo, en el caso de los planos inclinados, que teníamos algo parecido, ¿no? Teníamos una caja y ¿qué resulta? Cuando hacíamos el análisis por ejemplo, este sistema, lo mejor era trabajar
el eje X y Y de esta manera. ¿Por qué? Porque yo sé que aquí yo tengo aceleración, pero aquí en este eje yo tengo que la aceleración era 0. Entonces, lo mismo de repente puede aplicarse al caso este. No significa, esto no quiere decir que si lo hubiéramos trabajado con ángulos no hubiéramos encontrado la respuesta, pero hubiera sido más trabajoso. Todavía estuviéramos trabajando la formulación de las ecuaciones. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, gracias. Ok. Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta del problema este? ¿Algo que no haya quedado claro? No. No. Ok. Bien. Vamos entonces a la parte de dudas y respuestas sobre los problemas del libro. Si tienen alguna duda o pregunta sobre alguno de ellos que no haya quedado claro. Yo, Ajá. profe, en el ejemplo 1, ya empezamos mal, porque en el ejemplo 1, cuando ellos estaban sacando la... Espérate, profe. Déjame poner un tablerito aquí mientras tú vas a... No, podcast. Ajá, cuando ellos iban sacando la parte del tiempo, que necesitaban el tiempo para determinar la fuerza, porque ya habían conseguido el impulso, ellos utilizaron el diámetro de la bola de golf, pues, pero el problema no dice el diámetro ni nada de eso, pues. Entonces, Ah, no sí, no entendí lo da. esa parte ahí. Mm. Sí, ese... En el caso, por ejemplo, en el caso que no te dan algo, lo que uno hace es que trata de buscar la información. Por ejemplo, si no tengo esa información, yo lo que hago es que la busco. Por ejemplo, si me hablan de una bola de basquetbol, como, digamos, son, ¿cómo se llama? Los objetos que siempre tienen el mismo tamaño estándar, ¿sí? Como de repente tienen un tamaño estándar, ese valor lo podrías encontrar entonces por ejemplo, en Internet, ¿no? Porque no te dan si no te la dan referencia, lo único que queda sería hacerlo de esa manera. No sé si Ok, eso responde, ¿sí? sí, porque Sí, porque entonces... no lo dan, así que queda buscarlo. Profe, Que también son, hablando que son tamaños estándar en realidad. Ajá. profe, hablando por ahí mismo, porque no había entendido esa parte, yo me puse a hacer el ejercicio 6.1, que sale ahí debajo del ejemplo. Pero entonces ahí ellos le daban un valor, pero cuando tú aplicabas las fórmulas, eso no da, pues. Ujú. Bien, vamos a hacer algo. Déjame, como no tengo el libro aquí, tengo que buscarlo digital, vamos a ponerlo aquí, ¿sí? Vamos a abrir. Ok, ¿a qué te refieres al 6.1? Ajá. Esto se me fue para atrás. Tengo que tener cuidado de no tocar el trackpad, porque si no empieza... Tengo que tener cuidado, si empieza a moverse el mouse como le da la gana. Ok, estás hablando del mismo problema, ese. Ajá. Ajá. ¿Duda en qué parte? Que no... O sea, lo que yo me refiero es que después de ver el ejemplo y no haber entendido esa parte, lo que yo hice fue realizar el ejercicio 6.1 que se ve bastante sencillo, pues. Ah, estás hablando del Entonces, ejercicio 6.1 de los problemas. ajá, Ah, pero ok, ok. entonces, lo que yo tengo es como una pregunta contextual, pues porque a pesar de que yo apliqué la fórmula como es, pues, con los valores que ellos me dan, eso no da el valor que les da de respuesta a ellos. El que dice calcule la magnitud de la cantidad de movimientos de los siguientes, el protón, Profe, no. el ejercicio 6.1 que está debajo del ejemplo. Ok, déjame ir para ahí entonces.
Mientras voy buscando. Ayer los casos de COVID ayer subieron a 300 y algo. ¿Eso es cierto o es falso? No he visto. La verdad que eran 200 y tanto, pero lo que pasa es que a veces no están reportando los casos, los dejan como acumulados allí, entonces se los suman y pareciera Pero que hay más casos en un día. es que yo estaba viendo y en las gráficas eso está en aumento, entonces pues yo es que no sé, no entiendo. No entiendo por qué se está manejando así eso. Y ya mañana reabren abren algunos tipos de negocios, ¿no? Sí, el segundo bloque, creo. ¿Dónde sale eso de los bloques? En el página del ministerio, Ya te lo Sí. mando. Dale, gracias, Pri. las universidades están que en el bloque 5, ¿no? Sí. Eso Sí. es el año de 2040. Ok, vamos a ver aquí. Ajá, los de acá, los de abajo, los chiquitos. De la pelota de béisbol. Ajá. Ok, vamos a ver, dice, ¿qué rapidez promedio duplicaría la fuerza por un medio? Dice, No, la pregunta conceptual, no, el ejercicio 6.1. el ejercicio es una pelota de béisbol. Ajá. Ajá, dice, una pelota de béisbol de 0.150 gramos lanzada a una rapidez de 40 metros por segundo se batea directo de regreso al lanzador con una rapidez de 50 metros por segundo. ¿Cuál es la magnitud del impulso proporcionada por el bate a la pelota? En este caso, tú requerirías también ese tamaño de la pelota, ¿cierto? O sea, en realidad creo que no tanto por el hecho de la parte de que tengo la masa y también tengo las velocidades. Entonces podría utilizar la parte del impulso donde lo comparan con la P, que sería el delta de la masa por la velocidad. Ajá, masa por delta de velocidad. Ajá, entonces si utilizo eso, digo yo, pues podría darme el impulso sin necesidad de utilizar el diámetro el radio de la pelota o algo por el estilo. Bien, vamos a ver, aquí tú tienes la de una pelota de béisbol lanzada con una rapidez de 40 metros por segundo se batea directo de regreso al lanzador con una rapidez de 50 metros por segundo. Aquí el tema, ok, la pregunta es, ¿cuáles son las velocidades que usaste? ¿Qué velocidad usaste en la fórmula? 40 y 50, aunque estaría por pensar que debería tomar en cuenta el punto de reposo antes de que lanzara la pelota y antes de que se le regresara, pero no lo sé. Ok, ¿están de acuerdo con la compañera que debería ser 40 y 50? ¿Estamos de acuerdo todos o no? Profesor Rancés llamando a la base de estudiantes. Profesor Rancés llamando a base de estudiantes. Aló, ¿se cayó la llamada? Profe, que yo por lo menos tratando de entender. Ok, ¿qué velocidades se usan ahí? Con eso ustedes tenían que leer eso. ¿Qué velocidades utilizarían ahí? ¿Estamos de acuerdo o no con ella? Que sería 40 y 50. La velocidad inicial de 40 y la de 50. Ahora, la otra pregunta que te hago es, ¿los signos que utilizaste cuáles fueron? Tal cual como en la ocasión, pero ahora que estoy leyendo dice la magnitud de impulso proporcionado por el bate a la pelota, o sea que tendría que tomar solamente la de 50 tal vez. No sé, de verdad tienes razón. Yo pienso que se usan las dos. Ajá, yo usaría las dos también. Yo lo que creo que pueda que hayas tenido problemas con el signo, tal vez. Es que, o sea, utilicé la fórmula, por ejemplo, si ve arriba en la solución del ejemplo 6.1, donde Ajá, dice que el impulso va a ser igual al delta de P. sí.
Bueno, en esa parte yo utilicé la ecuación de P tal cual por el teorema por el teorema del impulso y la cantidad de movimiento. Bien, ok, ahí pusiste la masa la masa de la pelota, que sería 0.150 por 10 a la menos 3 kg, kilogramos, ¿no? Ajá. Pusiste paréntesis. ¿Qué colocaste en ese caso? Lo que sigue Ah, dentro del paréntesis. lo que yo coloqué fue el 1.50 por 10 a la menos 3 por los 50 metros por segundo, que sería la velocidad, Sí, la segunda velocidad. sí. Eh, mm, Creo que es menos más. Déjame Ok, ver. ahí es un punto importante. ¿Lo sumarías o lo restarías algebraicamente? Lo restaría. Es que creo que la de 50 debería ser negativa por el hecho de que se regresa al punto donde estaba, pues, considerando que la pelota haya sido lanzada en dirección X positivo. Bien, no sé, si lo ves de izquierda a derecha, no recuerdo si es para la derecha o para la izquierda. Si la bola va en este sentido, ¿la velocidad inicial cuál era de la bola? Perdón, que no recuerdo. 40 metros por segundo. Ajá, ok. Y dice que regresa con 50. Sí. Sí. Ok. Y vamos a decir que esto es X positivo, ¿no? Puede ser también al revés. Y yo tengo velocidad final. ¿No? Que es Ah, perdón. Aquí tengo mi velocidad final, sería 50 menos 40. ujú. Entonces aquí tengo 90. Creo que aquí puede ser que haya algún tema con el signo, ¿no? Probable. Déjeme revisar. Hay que tener cuidado con eso. Eso es bien interesante porque eh, el signo ese negativo uno no lo tiene que tomar siempre por sentado como que va a ser negativo. Recuerden que esos son vectores, entonces hay que hacer el análisis de la referencia de las velocidades. Por ejemplo, yo lo hubieran podido haber colocado al revés, yo qué sé, imaginando que va en esa dirección que está allí, la dirección de la velocidad final cambia con respecto a la velocidad con la que llegó. Entonces, Sí es así, eso, pero esos dos signos ahí sumarían. Ajá. ujú, ya entendí. Sí es así, pero lo único que pasa es que el problema dice que da 13.5, pero entonces, pero transformando los gramos a kilogramos me da es 0.135, 135. Entonces lo que no da es el valor. Que está por 10 a la 3, que hay una diferencia. Ajá, por 10 a la menos 3, que sería cuando convierto Ok, punto aquí 150. la masa tú la convertiste, ¿no? Ajá, pero si Eh, la cu- convierto no, me da menor. Ok, vamos a. Aquí las unidades serían las siguientes. La masa ¿cuánto era? Punto 150 gramos. Ok, 150 gramos. Como hay que convertirlo a kilogramos por 10 a la menos 3. Ajá, Muy bien. Y aquí quedaría eso como 90 metros por segundo, ¿no? Si multiplicas eso, te da me da 0.100. 0.135. Entonces esto sería 1.3512 por 10 a la menos 2 kilogramos metros sobre segundo. Esta debería ser la respuesta. Entonces el libro tiene la respuesta mal. ¿Cómo la tienes? Tiene 0. 13.5 kilogramos por metro por segundo. Metro sobre segundo. Así. Ajá, que era lo que no me daba. No, pero esto está muy alto para hacer una bola de, creo, ¿no? Sí, sí.
Si lo vemos así, no, las unidades serían esas. Fíjense que aquí estamos usando el kilogramo de la velocidad. A menos que la velocidad sea, no sé, pero si es metros por segundo, ¿no? La que da el libro. Sí. Ajá, entonces debe ser esto. Debe ser aquí. Profe, consulta, entonces el 40 iría negativo por lo del eje de referencia. Claro, X positivo acá y la velocidad inicial es negativa. Para esto siempre tienen que tomar esos signos, eso es muy importante. Sí, es que como sale que la flecha la puso para el lado positivo, pero en la ecuación lo puso negativo. Porque es menos la velocidad inicial. No, sí, pero o sea, la misma velocidad inicial. Usted puso 50 menos paréntesis menos 40, pero Ajá. arriba puso que la dirección va hacia X positivo en el diagrama. Sí, sí. Pero no entiendo la pregunta de la formulación. A ver, 50 es positivo y 40 es negativo, ¿sí? Según los ejes de referencia que yo tengo. ¿No? Ajá. Bueno, Ah, ya entendí. Es que yo pensé que la flecha que tenía arriba era con respecto al 40 y es la del centro. Ya. Es que lo del centro parece un cero y es una esfera. O es es la efecto. bola. Ajá. Ah, bueno, ya. Profe, una consulta más, porque, por ejemplo, como el problema a mí no me dice hacia qué dirección es lanzada la pelota ni a qué dirección es regresada, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese tomado el lanzamiento de la pelota a 40 metros por segundo Da igual, al X positivo? da igual. Sí, ya. Ajá, porque tendría en ese caso que, vamos a suponer que pega al otro lado. Entonces tienes esto, 40 y tienes 50, ¿no? Se regresa ahora de esta manera. Por ejemplo, que la esfera fuera hacia allá, ¿no? Y esa pregunta es interesante, pues pasa algo aquí importante. Tienes esta segunda opción, vamos a suponer que lo dibujaste de esta manera. Generalmente, y gracias por la pregunta porque eso me permite aclarar algo también. Generalmente lo que uno hace en el caso de problemas como estos, para encontrar el vector, para encontrar la magnitud del impulso, eh, tienen la magnitud del impulso o el vector. Generalmente la dirección positiva que ustedes van a colocar como referencia es a la cual se mueve el objeto al final, ¿sí? Por ejemplo, en este caso rebote, que va en una dirección y luego cambia. Generalmente lo que se hace es que se coloca positivo hacia donde queda finalmente o rebota el objeto. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí, Ajá. Entonces, si es así, yo voy a tener aquí que, en efecto, voy a tener lo mismo. Fíjense que la velocidad final es 50 y va hacia la dirección positiva, mi dirección positiva, menos 40. Entonces me daría lo mismo. ¿Sí? sí. Y lo otro es que, bueno, si lo hacen de la misma manera y quieren colocar positivo hacia acá, les va a dar menos 50, menos 40, que les daría aquí menos 90. Y les daría simplemente, en el caso del valor final, en vez de este 1, les daría menos 1.35 por 10 a la menos 2, ¿no? Que por eso, para Sí. evitar este negativo, lo que se hace es que se coloca entonces de esta forma, en la dirección de la que queda finalmente en movimiento del objeto. O la esfera en este caso, o la masa del cuerpo. Ok. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? ¿No? Ejemplo 6.3. Ok. ¿Dónde quedó?
Aquí. Ajá, el del arquero. Bien. ¿Cuál es la pregunta? En la parte de la solución del inciso B. Es que no comprendo muy bien cómo es que llegaron a ese despeje de fórmula. Ok. Em, con esta, es para cortarle y de repente explicarlo. ¿Sería esta sección de la página? ¿Está bien? ¿Sería esta? Sí. Ok. Déjame hacer un corte nada más. Porque es más fácil poder rayar encima. La vida. No, cancel. Sí, con comando para borrar todo, clipboard esto. Vamos a traer imagen, upload images. Debe ser esta. Voy a ponerlo aquí. Ok, bien. Vamos a ver, este es el caso de la del arquero. Que eso tenía como dos partes. Sí. Ahí es importante, una de las cosas bien importantes en ese problema es el caso de las masas, cómo ellos trabajan con esas masas en la fórmula. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Vamos a colocar en color rojo, que de repente es más fácil. Sí. Ahí ustedes tienen el... Ok. Hay dos casos. Uno, cuando sale de forma horizontal, ¿verdad? Ajá. En ese caso, cuando sale de forma horizontal, si se fijan, que sería sería el caso este de aquí. Este sería este caso. Eh, a ver, vamos a escribir esta fórmula. En el caso de esta fórmula, como al inicio, tanto el objeto que se dispara como el caso del hombre, ambos están en reposo, la parte de la izquierda de la fórmula es 0. Y tiene entonces que en el caso de la parte derecha de la fórmula, si colocamos así positivo, tenemos que la masa 1 del hombre en ese caso, que era 60 kilogramos, ¿se acuerdan? Entonces, los que lo leyeron. Ustedes tienen esto. En vez de ser 60 kilogramos, ahora recuerden que tiene creo que era una flecha, ¿no? Tiene que quitarle la masa de la flecha, porque cuando se hablaba de los 60 kilogramos decía que era el hombre más todo lo que tenía, las flechas y demás. Entonces, si es así, en ese caso ustedes tienen que, aquí es la masa, vamos a poner aquí para que sea más claro, sería
los 60 kilogramos menos la masa de la flecha, de una, ¿verdad? Porque se deshace de una, 0.030. Ese es el valor que va allí por la velocidad, vamos a decir que él es 1, velocidad 1 final, más la masa de la flecha, sería 0.030, por la velocidad de esa flecha que era de 50, sale con 50 metros por segundo en los dos casos. Sí, aquí no estoy colocando las unidades, tienen que tener cuidado siempre de colocarlas. Entonces, realmente de esta fórmula es que se despeja esa velocidad. No, lo único que ellos lo acomodaron y colocaron entonces esta masa directamente de esta manera. ¿Sí? Eso con respecto a esa parte. ¿Se entendió eso allí? Esa. Bien, en ese caso. Y esa velocidad con la que él queda al final, fíjense que es como si con ese impulso se desliza, porque además en el problema ese comenta o menciona de que se imagina que la superficie no hay fricción, es completamente lisa, entonces pasa eso. Él iría en impulso hacia atrás con esa velocidad. Ahora, ¿qué pasa? En el caso de cuando se dispara de esta manera y tienen que el arco va así, ustedes tienen que y vamos a colocar de repente otro color aquí, ustedes tienen que esa velocidad con la que sale disparada de 50 metros por segundo, creo que tenía un ángulo de 30, ¿no? Ahora tiene un ángulo de 30 grados allí. Entonces hay que tener cuidado. Nuevamente hablamos del caso del tema de los vectores. Aquí, y esto es importante, en X podemos hacer un análisis con esta fórmula sin problema, porque la superficie es lisa. En Y sería más complicado, porque ustedes tienen, en este caso, una normal, que es el que hace haría la superficie contra el hombre, viene creo que de eso se comenta en la tercera parte de este problema. Siendo así, si yo tengo que eso tiene este ángulo de 30 grados, entonces yo tengo lo siguiente. Si esto es X positivo, vamos a decir, entonces ahora mi ecuación cambia. Fíjense ahora, yo tengo, uno es el hombre, masa 1, velocidad 1 inicial, más masa 2, velocidad 2 inicial, es igual a masa 1, velocidad 1 final, más masa 2, velocidad 2 final. Ahora, y todo esto es en X, para nada más tener claro, esto lo estamos haciendo en X. Bien, ¿qué pasa aquí? Aquí yo tengo que, por ejemplo, tenemos el mismo caso fíjense, aquí pasa esto, cuando él tira la segunda flecha, él está con una velocidad constante hacia atrás, porque eso no tiene fricción. O sea que él se va zurrando hacia atrás con una velocidad que es la que aparece ahí marcada, de 0.025 metros por segundo, ¿no? En dirección contraria. Él va en dirección contraria. Y teniendo esa velocidad, con esa dirección, él lanza otra flecha más, pero ahora con ese ángulo que ustedes ven ahí. Pero pasa algo, como él lanza una segunda flecha, ahora la masa de él no va a ser 60 menos 0.030. Ahora tiene 0.030 menos todavía. Entonces, aquí, por ejemplo, para el caso de la masa 1, es como si tuviera 60.00 menos 0.060, porque ahora son dos flechas que ya no tiene consigo, ¿no?
Esa es la mesa que estoy haciendo. Y la velocidad de él, en este caso, es la velocidad que ya tiene, que es de 0.025. Aquí tengo que revisar esto. Esta velocidad, en el caso de la flecha, la velocidad inicial, la que tiene, que tiene es la misma que tiene, que como ambos van en el mismo, digamos, el mismo sentido, entonces tienen que esa masa de 0.030 tiene también esa velocidad, que es de 0.025. Bien, la masa, el final acá, las velocidades finales, entonces, que es la que se quiere encontrar, tenemos la masa 1, que ya dijimos que es 60 menos 0.06. Ustedes disculpen aquí que estoy corrigiendo esto chiquito, por la velocidad que es la que queremos encontrar ahí. Velocidad 1 final en X. Más 0.030 por la velocidad que ahora, como es en X, fíjense, ahora es 50 coseno de 30. Y esto es bien importante. 50 coseno de 30. Teniendo entonces yo esta fórmula que está aquí, entonces yo lo que me quedaría es despejar esa velocidad que tenemos allí. ¿Sí? ¿Más o menos? Ajá. Sí, sí, ya. Sí. Pero Ajá. no entendí por qué ahora va a ser 60 menos 0, como el doble Porque ya de la hay flecha. porque, ok, el problema debía haber dicho algo como lo siguiente, que el hombre más el equipo que tiene las flechas y demás, todo pesa 60 kilogramos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que él lanzó una flecha, ya, o sea que ya perdió 0.30 kilogramos, ¿no? De peso. Ujú. Ahora él tiene lo que tiene por ahí arriba que dice 59.97, tiene ahora 59.97. ¿Qué pasa? Como va a lanzar otra flecha más, ahora tiene 59.97 menos 0.30, que es lo mismo que decir 60 menos 0.06. Porque como son dos flechas ahora que ha lanzado, sería 0.030 por 2, ¿no? Que es el doble. Ya entendí, es que yo lo había entendido como que no que tenía todas las flechas allí mismito, sino como que la agarró de, no sé, suponiendo, pues la agarró del piso o algo así y la tiró. Entonces sería como el mismo, No, pero así fue que lo había entendido yo. sí, no, No. los 60 hace referencia a todo, al cuerpo, la persona más todo el equipamiento que tiene encima. Y además, acuérdate que cuando él lanza la primera flecha, él va hacia atrás y lo que hace es que lanza otra, pero con un ángulo. Entonces, ahí entonces es que por eso es que se hace el problema. Así que ahí está más o menos, o quizás no lo explican, pero realmente esos valores que ustedes tienen ahí son a partir de el análisis de cómo van quedando las masas al final, ¿no? Sí. Gracias. Ok. Quedó claro, más o menos, entonces, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta o no sé. Sí, Ajá. el problema 6.5 no entendí muy bien eh, el inciso A. Vamos a buscarlo para ver.
6.5. Creo que me lo pasé, ¿verdad? 6.5. Ajá, el de la cajita. Sí. Ajá, a ver, ¿qué no entendiste ahí? No entendí cómo es que se llegó a la fórmula principal. Ok, vamos a ver. Voy a Clearboard. Ok, vamos a ver. En ese caso, ok, en ese caso hay tres momentos importantes. Como si tuvieras tres fotografías para tomar en cuenta en el proceso de tu análisis. Al principio, vamos a ponerlo más abajo. Ok, la primera parte es esto. La segunda parte sería esta y la tercera así. ¿Sí? En la primera parte tienes esa bala tiene una velocidad. Todavía no ha llegado ¿cómo diríamos? Al bloque de madera, creo que es de madera, en estos casos que se usan, o sea, por ejemplo, para la análisis balística. Luego tiene que la bala incide en el bloque de madera y lo que hace es que luego tiene un movimiento, ¿verdad? Debido a esa energía cinética, ella se convierte en, digamos, energía potencial. En este caso, si coloca el que tenga resistencia, por ejemplo, el cable que lo sostiene, pero que no tenga un peso considerable, porque si no también habría que considerar el peso digamos, del cable, cuerda, habría que tomarlo en consideración, ¿no? Entonces, en este caso, pues, el problema debe decir que no se toma en consideración, etc. Yo no sé si alguien lo tiene ahí a mano para leerlo, que me lo lea, para no tener que ir a la página anterior. Si es que no es complicado salir de la página eso. Voy. Problema. El péndulo balístico de la figura 6.12a es un dispositivo que se usa para medir la rapidez de un proyectil en movimiento rápido como una bala. La bala es disparada hacia un bloque grande de madera suspendido de algunos alambres ligeros. Se aloja en el bloque y todo el sistema oscila hasta una altura h. Es posible obtener la rapidez inicial de la bala midiendo h y las dos masas. Como un ejemplo de la técnica, suponga que la masa de la bala M1 es igual a 5 kilogramos, la masa del péndulo M2 es igual a 1000 kilogramos y H es igual a 5 centímetros. A. Determine la velocidad del sistema después que la bala se incrusta en el bloque. B. Calcule la rapidez inicial de la bala. Ah, se cortó un poquito. Las masas me dijiste, la de la bala era ¿cuánto? 5 gramos. Ajá, ¿y la del bloque? 1000 kilogramos. 1000 gramos. 1000 kilogramos. 1000 kilogramos. Dice 1. Ok, no, es 1.000 kilogramos. Ajá, ok. 1000 gramos, ok. Está bien. Bien, ok. Aquí algo importante. En el caso de este problema, hay que ir de adelante para atrás. Hoy la gente dice atrás para adelante. Atrás al principio. De adelante para atrás. Entonces tenemos que ir del final
en el caso del análisis del movimiento hacia atrás. Bien, aquí ¿qué pasa? En el caso de esta sección, vamos a llamar aquí momento 1, momento 2, momento 3. En el caso de este problema, lo que se hace para analizarlo es decir que... ok, miren, algo bien interesante. ¿Qué tipo de choque es? ¿Elástico o inelástico? Inelástico. Inelástico. Ok. ¿La energía cinética se conserva al principio y al final? Al final no creo. No hay conservación de la energía cinética, no. Pero si podemos medir otro tipo de energía mecánica que se da en el sistema, entonces nosotros podemos hacer nuestra ecuación de energía que hemos usado, por ejemplo, en el caso anterior. ¿Qué pasa? Yo les comentaba, por ejemplo, en el caso de un objeto de caucho que vaya contra una pared, no hay una conservación de energía cinética porque en esa deformación hay una pérdida, por ejemplo, incluso en el sonido, el calor, fricción, etc. Entonces, para este caso particular, esto se convierte en energía potencial. Así que nosotros, y creo que el libro también decía que se podía asumir que se podía hacer ese análisis de energía cinética y energía potencial. Entonces, aquí tenemos que energía cinética más energía potencial, vamos a decir que este es el punto, vamos a suponer que esto es en 2. Energía cinética más energía potencial 3. ¿Qué pasa? Cuando él llega hasta la parte de arriba, esa energía cinética, recuerden que ese es el punto más alto al que él llega. La energía cinética en ese caso va a ser 0, ¿no? Y va a tener solamente energía potencial. Y en el punto 2, que es el que marqué aquí, fíjense, este acá, la energía potencial no existe, porque yo estoy tomando esto como mi referencia, ¿no? Aquí esto es 0, mi altura 0 allí. Mi energía potencial entonces la tengo como 0 y lo único que yo voy a tener en ese caso va a ser energía cinética. Ahora, como en el punto 2 y en el punto 3, tanto la bala como la caja de madera hacen las veces un solo objeto, se mueven al unísono, ¿no? En el punto 1 no, en el punto 1 están separados, pero ya en 2 y 3 es como si forman un solo cuerpo. Ahí esto aquí. Forman un solo cuerpo. Ustedes tienen que esas masas se van a mover a la misma velocidad, ¿no? Aquí ya están, forman un solo cuerpo, se mueven a la misma velocidad. Así que aquí, por ejemplo, tiene el caso de energía cinética. ¿Cómo escribiremos la energía cinética? Coloco otro color. Chicos. El 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Exacto. Yo tengo un medio, aquí vamos a decir un medio de la masa, así de la base, de la bala, ¿no? Vamos a llamar que ese es el punto 2. Medio masa, velocidad 2 al cuadrado, más un medio de la masa de la caja, vamos a ponerle C, por velocidad 2 al cuadrado. Pues las velocidades, fíjense, son iguales, la misma, porque es un solo cuerpo. Es igual a la energía potencial. Vamos aquí en la misma altura, entonces vamos a colocar, eso sería mg por h, masa de la bala por la gravedad, por la altura, que es la que da el problema, más la masa de la caja por la gravedad por la altura. Bien, aquí pasa algo, como las velocidades son iguales, esto se puede colocar como una masa total. Se suman las dos masas, ¿no? Así que la masa total es la masa de la bala más la masa de la caja, ¿ok? Entonces, eso quedó feo ahí. Entonces tenemos que, sería la masa, esto lo podemos llamar la masa total,
tengo la velocidad 2 al cuadrado. Ahora haciendo factor común y acá similar, yo puedo hacer esto, masa total por gravedad por altura. Y en este caso, entonces yo puedo sacar la velocidad, que sería una raíz cuadrada, ¿no? Quedaría al final. ¿Se entiende? Eso es para sacar la velocidad con la que él empieza aquí, en ese punto. Pues yo estoy analizando de 2 a 3, y no puedo saltar de 1 a 3 directamente así por así. ¿Sí? Sí. Ok, porque yo lo estoy viendo como una sola masa. Y por eso es que ese es un análisis que se hace en balística sencillo, porque no hay algunos términos que no, lo único que se tiene que tener cuidado con el peso de la cuerda que sostiene, que debe ser suficientemente resistente, pero que la masa sea despreciable. A veces se puede colocar en la fórmula también si se quiere, de repente largo lo demás. Ahora, una vez que ustedes encuentran esa velocidad, entonces nosotros podemos ir hacia atrás. Aquí, este es un choque perfectamente inelástico. Eso quiere decir que la energía cinética en el punto 1 no va a ser igual a la energía cinética en el punto 2. Pero yo sí podemos hacer referencia a la otra fórmula. Tenemos aquí, vamos a decir, esto es masa de la bala y masa de la caja. Ahora sí, fíjense que el punto 1 están separados, en el punto 2 están unidos. Aquí, ¿qué se hace? Yo tengo si quiero escribir toda la ecuación, tengo, como es inelástico, perfectamente inelástico, yo tengo masa de la bala por velocidad de la bala en el momento 1, más masa de la caja por la velocidad de la caja en 1, va a ser igual a masa de la bala por la velocidad de la bala en 2, sí, que es al final, inicio y final, ¿no? Pero como son 3 momentos, yo lo estoy haciendo de esta manera. Más masa de la caja por la velocidad de la caja en 2. Como es inelástico, lo que le va a decir la fórmula es que ustedes tendrían algo así. Lo que le va a decir es esto, ¿no? Masa a la bala más masa a la caja. Estas dos velocidades son iguales, ¿no? Entonces lo que le dice es, vamos a poner aquí una velocidad final. No, vamos a hacer esto, ¿eh? Vamos a poner ya de una vez. Es la misma velocidad, ¿no? Por ser, fíjense que quedan como un solo cuerpo, entonces aquí es la velocidad 2. Esta velocidad 2 es la que se encontró en el inciso anterior. Es la que se reemplaza aquí. Y a eso ustedes le añaden de que la caja está en reposo. Esa caja está en reposo, así que esto se va aquí. Entonces, finalmente ustedes tendrían algo así, que la velocidad de la bala, que es la velocidad que ustedes quieren, es lo que les interesa encontrar hasta cierto punto, sería la masa de ambas, las masas de los dos cuerpos, perdón. Aquí entra la masa de la bala por la velocidad 2 que se encontró aquí. ¿No? Entonces, así es que se encontraría, en ese caso, la velocidad de la bala. ¿Se entendió más o menos? Sí, gracias. Ok, entonces de esa manera es que se analizaba ese problema. En un problema así como el que usted menciona de un caucho, tendríamos la facilidad de usar las dos ecuaciones, ¿no? No. No. En el caso del caucho, el caso del caucho sería un choque inelástico, ¿sí? Lo único que las velocidades, obviamente, si por ejemplo tienes una pared, estamos hablando de que las velocidades al final no van a estar unidos los dos cuerpos, ¿no? Entonces,
¿qué pasa? Ahí tú tienes una pérdida en el sistema y lo puedes denotar en el caso de que por ejemplo, el caso del cuerpo de caucho, el cuerpo de caucho sufre una deformación. Entonces, allí no podías utilizar las dos fórmulas. Las dos fórmulas las puedes utilizar en casos que te diga el problema que es un choque elástico. Y casos clásicos son, por ejemplo, dos esferas, dos canicas, ¿no? En los que no, cuando hay un contacto no existe deformación. Y eso no es del todo cierto. Existe una pequeña deformación, pero el problema se puede analizar hasta cierto punto como un choque de tipo elástico, ¿no? Entonces, fíjate, se puede usar las dos fórmulas en el caso del problema que nosotros vimos, que no las utilizamos las dos. Pero si hay, por ejemplo, si en el problema ese que hicimos hoy, el inicio, si nosotros hubiéramos tenido una incógnita adicional, por ejemplo, no sabemos de que, bueno, no nos hubieran dado la masa de la esfera pequeña, nosotros con todas las fórmulas que teníamos podíamos haber encontrado las velocidades finales y además la masa de la esfera también, utilizando la segunda fórmula que no utilizamos en ese problema. Pero para casos como ese, como de esferas que chocan una con otra, se puede, digamos, utilizar el caso de un análisis elástico con esas dos fórmulas. ¿Sí? Ok. Ok, entonces, si no hay ninguna otra duda, quedamos hasta aquí. No sé si tiene alguna otra duda. Solo una, pero es conceptual. Ajá, a ver. Por ejemplo, o sea, se lo pregunté a Jonathan, pero igual quiero corroborar con usted. En el problemas, en el ejemplo 6.4, en el inciso C, a pesar de que ellos estaban explicando lo que era el choque inelástico, ellos en el inciso C pedían el cambio de la energía cinética. Entonces, mi pregunta es si en la parte teórica dice que no hay conservación de la energía cinética en los choques inelásticos, ¿por qué me pide el delta de la energía cinética? Ajá, claro. Ok, vamos a ver. Eh, Bien. Ustedes tienen por ejemplo, cuando hay conservación de energía cinética y estamos hablando de dos masas, yo tengo que mi ecuación sería esto. Medio de la masa A por la velocidad A inicial al cuadrado. Ok, yo tengo esto, esto se conserva la energía cinética, ¿no? Yo tengo esto, energía cinética al principio y energía cinética al final, ¿no? Bueno, vamos a poner aquí, ¿ves? En vez de 1 y 2. Vamos a poner aquí, vamos a usar la nomenclatura. Eso es un poco desordenado con esto también. Inicial y final. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que si tú tienes que tu energía cinética se conserva, que es por ejemplo el caso el que hicimos hace un rato, el caso de las esferas, el primer problema que hicimos. Yo tengo que esa delta de energía cinética va a ser cero. Porque cuando haces esto, energía cinética al final menos energía cinética al inicio, que es el delta, esto te va a dar cero. Porque ambos lados de la ecuación te dan exactamente igual, ¿no? Pero en el caso que tú tengas que
la energía cinética no se conserve, entonces lo que se hace es que tú evaluarías esta parte de la ecuación. Todo eso sería la energía cinética al inicio, y luego encuentras el valor de esto también acá, que sería simplemente no, colocar en tu fórmula estos valores. Esta sería tu energía cinética al final, y en efecto vas a tener un delta allí, porque no se conserva casualmente. Entonces vas a tener que, lo que haces es esto, restas de la energía cinética final tu energía cinética que tienes al inicio. Y como no se conserva, esto tiene que ser diferente de cero, y va a dar un valor numérico. Entonces, por eso es que el problema te lo pide, porque casualmente la energía cinética en ese caso no se conserva. Listo. O sea que, aquí algo importante matemáticamente, esto no es igual. Aquí, para quedar clarito. No, en este caso no es igual, ¿no? En el caso del problema que tú me estás diciendo, no son iguales. Esta fórmula no se puede utilizar. Entonces, se evalúan aparte, la parte de energía cinética al inicio y al final, se hace la resta para entonces encontrar ese delta que te está pidiendo el problema. ¿Ok? Sí. Muy bien. Ok, chicos, su parcial el primero lo tienen mañana, ¿no? Miércoles. Miércoles, Bien. ok, perfecto. Nuestro parcial entonces sería el sábado, habíamos comentado, están bien con esa fecha, no hay problema, ¿verdad? Sí. Ok, sería el sábado en la tarde, si Dios lo permite, el parcial entonces, ¿ok? Ok. 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 Bueno, muchachos, espero que les vaya bien esta semana. Ya vamos a ver cómo continúa no sé si... Profe, una consulta. ¿Esta clase la puede subir para...? Claro, sí, en efecto, la vamos a subir. Sí, Gracias. la vamos a subir. Ya todas las otras clases están arriba. ¿Oyeron? Ok. Ok. Ok, bueno. Ok. Ok, muchachos, se cuidan y entonces nos vemos ya el día del parcial, el sábado, en la tarde. Ok. Ok, se cuidan. Hasta luego. Igual, Igual. profe. Chao. Bueno, chao. Chao. Igual.